y determino de qué manera es ese valor de adquisición, y en función a eso, como contrapartida, analizo qué es lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Que quedó pendiente de pago, pero hay una pequeña porción que me lo indica el enunciado, que me dice de que fue abonada en efectivo. Entonces, esa porción del gasto necesario, del gasto de flete, lo cancelo con dinero en efectivo. Y el diferencial es la deuda que tengo con mi proveedor. Por ende, esos gastos necesarios, esto sí es muy importante que lo entiendan, esos gastos necesarios no son resultados negativos, sino que forman parte, al costo de adquisición de ese bien, al valor de incorporación de ese bien al patrimonio. ¿Por qué? Por ser un gasto necesario. Es por eso, hasta que el bien esté en condiciones de poder ser utilizado o vendido, en este caso es vendido, porque es un bien de reventa. Pero para eso necesito que esté en la empresa. Para que esté en la empresa necesito pagar el flete, listo. Ese gasto de flete va a ser un gasto necesario. Entonces, digamos, aumento mi activo mercadería por el ingreso, disminuye mi activo dinero en efectivo en esta pequeña porción, y el diferencial es la deuda que tengo con el proveedor. Eso es lo que me queda como deuda. La variación que me va a surgir va a ser patrimonial, porque son todos elementos patrimoniales los que estoy analizando. Bien, sigo. Entonces dice, en el punto 18 dice que se venden, ahora sí, pues, recién compramos. Sí. Yo ya lo intenté y me pude. Tipo, antes me tenía apretado y me parecía responder, ahora ya no. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Entonces, en el 18 dice, se venden 12 lavarropas. Pensemos que hasta ahora habíamos comprado, ¿no? Ahora me dice que se venden. Hasta ahora habíamos hecho 2 compras distintas. Una en otro momento y otra hace un ratito que lo vimos, en donde acá estamos gestionando la venta. Les pido por favor si se pueden mutear, salvo que quieran hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bien. Yo por ustedes, no por mí. Bien, entonces, se venden 12 lavarropas de los adquiridos, y acá te indica, dice, de los adquiridos el 10 del 9. 12 de lavarropas de los adquiridos el 10 del 9. Me podría haber dicho, digo, les doy otra acotación, acá me está indicando ya puntualmente a dónde ir. Me podría haber dicho que la venta de estos artículos que estoy vendiendo pueden ser, me podría haber dicho que corresponden a los primeros entrados, primeros salidos, ¿sí? O me podría haber dicho que sobre los últimos entrados, primeros salidos. Es decir, me va a ir indicando sobre qué mercadería quiere que yo dé salida. Lo que tengo que hacer es siempre ir abasteciendo en función de lo que se me indica. Digo, si el total de lo que quiero vender lo tengo en función a lo que se me indicó, perfecto. Total o menor, obviamente, perfecto. Si no, después iré con lo siguiente que tenga que dar salida, pero tengo que ir puntual a lo que se me indique, o primeras entradas, primeras salidas, o últimas entradas, primeras salidas. Me va a indicar cuáles son las mercaderías en las cuales voy a dar salida. En este caso puntual, acá lo que me dice es sobre cuáles las mercaderías que se están dando salida. Y las mercaderías que se están dando salidas son las adquiridas el 10 del 9. Que habíamos adquirido 20 lavarropas a este valor de adquisición. 20 lavarropas. Entonces ahora vamos a la fecha de venta, digo, y me dice, se venden 12 lavarropas, 12 de esos 20, eso es lo que me está diciendo, se venden 12 lavarropas de esos 20 que yo había adquirido el 10. Perfecto, entonces se venden 12 lavarropas a 500 pesos cada uno.
y ese precio es un precio de lista a 30 días. Por pago contado, se le ofrece al cliente un descuento del 10% que decide aceptar dadas las condiciones favorables. Quiere decir que el valor es esos 12 unidades de lavarropa por 500 pesos. Si hacemos esas 12 por 500 pesos, nos va a dar el valor de venta, pero a plazo. El valor de venta a plazo. Y nosotros siempre necesitamos conocer el valor de venta contado. Entonces, en este caso, me dice que se le ofrece al cliente un descuento, por lo tanto, ese descuento lo voy a considerar. Si no, acá hubiéramos tenido el valor por 6.000. Se le netea ese descuento del 10%, quiere decir que esos 6.000 se le netean 600 y queda que la venta que se está gestionando de estas 12 unidades es a 5.400 pesos, que es ese valor de contado. Entonces, las 12, acá deberíamos poner una leyenda, cosa que no hacemos, pero digo, lo que debería ser es por la venta de las 12 unidades de lavarropas correspondientes a las unidades compradas en fecha tal, digamos, todos los asientos deberían tener una explicación correspondiente. Bien, entonces, ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar la venta propiamente dicha de estos lavarropas por 5.400 pesos y vamos a registrar de que lo vendimos en efectivo, es que el cliente me abonó con dinero en efectivo, con lo cual me va a ingresar ese activo dinero en efectivo a consecuencia de esta venta, ¿sí? Entonces incrementa mi activo, caja, por ese dinero en efectivo, y registro la venta, ese resultado positivo, por los ingresos por venta de estas 12 unidades, por 5.400 pesos. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, que como dijimos siempre que estamos vendiendo mercaderías, automáticamente vamos a tener que registrar el costo de venta de esas mercaderías, porque yo la tengo en mi contabilidad y ahora las estoy vendiendo, las estoy dando salida de mi stock justamente por eso. Por lo tanto, tengo que analizar dos cosas. Por un lado, la venta propiamente dicha, con el ingreso por venta, y por otro lado, el costo de venta asociado a esos lavarropas. En este caso, me dice que se venden 12 lavarropas de los 20 que se adquirieron el 10 del 9. Quiere decir que yo voy a tener que sacar una razón, un valor unitario, de manera tal que, considerándolo por ese total, me dé este monto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo necesitaría saber cuál es el valor unitario del costo de adquisición de estas 20 unidades, de manera tal que por 12, que son las que estoy dando salida ahora, me permita reconocer cuál es el valor de salida de estas mercaderías que estoy vendiendo. Por lo tanto, si yo calculo estos, esperen que lo calculo acá con ustedes. Si yo calculo estos 4.320 pesos dividido 20, me da que cada unidad a mí me costó cada 216 pesos. Por lo tanto, yo ahora voy a tener que reconocer cuánto sería si estoy vendiendo 12 de estas. Por lo tanto, 12 por esas 216 pesos de valor unitario, del valor que yo tengo ingresado a mi patrimonio de estos bienes, va a ser el valor del costo de venta que voy a asignarle, ¿sí? Porque por un lado está a qué valor lo vendo y por otro lado está cuánto me costó a mí esto que estoy vendiendo ahora. Entonces, ¿cuánto me costó? El dato salió de allí, es decir, asigné, registré, consideré cuál era el valor unitario en el cual se ingresó, de manera tal de que si estoy dando salida a 12 unidades ahora,
conocer cuál es el valor del monto de costo de salida, de costo de venta de estas mercaderías. Y ahí llegué a los 2.592 pesos, ¿sí? Entonces, en definitiva, tuve un ingreso por venta por 5.400 y a mí me costaron esas unidades que estoy vendiendo 2.592 pesos. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? De manera tal que hago la registración correspondiente, doy salida a las mercaderías que estoy vendiendo por su valor contable y reconozco el costo de venta por ese valor, ¿sí? Justamente, o sea que el diferencial es el resultado venta que tuvo esta operación. Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, en el punto siguiente me dice: con fecha 22 del 9 se cancela en efectivo la deuda contraída el 15 del 9. Si nos fijamos, el 15, aquí, tuvimos una deuda con el proveedor. Y ahora nos dice que justamente que habíamos dicho que era en cuenta corriente a 7 días, pasado esos 7 días se cancela en efectivo. Por lo tanto, voy a dar de baja esa deuda que tengo con mi proveedor. Por eso es que voy a debitar la cuenta proveedores ¿y con qué lo voy a cancelar? Lo voy a cancelar con dinero en efectivo. Registro la cancelación con ese dinero en efectivo de manera tal de que disminuye mi pasivo, pero también disminuye mi activo porque lo estoy cancelando. Disminuye mi activo caja porque lo estoy cancelando con dinero en efectivo. Por lo tanto, esa es la registración que hacemos al vencimiento, digamos, de esa deuda que yo tenía, ¿no? Según lo que acá me indica. Y después me dicen que el día 28 se le realiza a la camioneta un cambio de aceite y filtros, ¿no? Por 300 pesos que se abonan en efectivo. Gastos de aceite y filtro, o sea, a ver, cuando en su momento compramos la camioneta, dijimos que en ese momento, cuando lo estábamos dando salida, al gasto de patentamiento lo habíamos activado, porque yo el bien no lo podía sacar de la concesionaria si no abonaba eso. Ahora bien, cualquier otro gasto que tenga asociado, en este caso es un gasto de mantenimiento, más que nada del rodado, ese gasto directamente lo voy a pasar a resultados, es decir, lo conozco en ese momento y en ese momento que lo conozco lo registro justamente. En este momento fue que ocurrió, por ende voy a registrar este gasto de mantenimiento que tiene este rodado y que se abonó con dinero en efectivo. Entonces registro, debito la cuenta gastos de mantenimiento, reconozco este resultado negativo en este momento y reconozco que lo aboné en efectivo. Por ende, esta es la registración que hago a consecuencia de esta situación vinculada a este gasto de mantenimiento del rodado. Bien. Y con fecha 30 del 9... Perdón, profesora. Sí, sí. No es una variación modificativa, ¿no? Sí. ¿Qué dice? ¿Permutativa? Sí. Modificativa. Bien. Bien. Después dice, se recibe la factura de luz del local de venta por el periodo 10 del 9 al 25 del 9 por 150 pesos. El vencimiento es el 8 del 10. Entonces vamos analizando y vamos viendo qué es lo que me están indicando. Me están indicando que recibo la factura de luz del servicio de luz correspondiente al mes de septiembre.
Por ende, yo estoy terminando el mes de septiembre. Por ende, quiere decir que el servicio de luz yo lo consumí en septiembre, independientemente si lo pagué o no lo pagué. Eso es otra historia. Yo consumí ese servicio. Al 30 de septiembre yo consumí la utilización de ese servicio de luz. A consecuencia de eso, voy a tener que hacer la registración correspondiente. Ya me dan el dato, dicen que 150 pesos. Perfecto. Lo pagué mediante al devengamiento de ese servicio que he utilizado. Entonces, registramos servicio de luz, a servicios de luz a pagar, porque no lo pagué, por 150 pesos, que es la información que nos brindan en este momento, ¿sí? Información que nos brinda en este momento es eso, justamente, que es por 150 pesos. Entonces, registro el devengamiento asociado por este servicio de luz utilizado y registro que tengo la deuda, ¿no? A pagar por 150 pesos. Tengo un resultado negativo, me aumenta mi pasivo por la deuda que tengo por este servicio impago, por esa misma cuantía. La variación va a ser modificativa a consecuencia de este resultado negativo. Bien. Ahora bien, como verán, acá en el enunciado no tienen más información. En el enunciado. Lo que no quiere decir que ahí se terminó el ejercicio. ¿Por qué digo esto? Porque por eso, por lo menos yo me lo marqué, cada uno lo maneja como le guste, todo aquello que entendimos que a fin de mes, no, esto lo marqué porque habíamos terminado ahí. Todo aquello que sabíamos que a fin de mes había que analizarlo, yo me lo marqué como para ver qué análisis deberíamos hacer. Entonces digo, a ver, me fijo, analizar es este pago adelantado del servicio de alquiler. Nosotros con fecha 2 del 9 habíamos pagado el depósito en garantía, ese saldo a mi favor que va a quedar, ese derecho a favor, pero también habíamos pagado el alquiler de este mes. Por lo tanto, lo que a este momento es pagado por adelantado, a fin de mes, es un servicio de alquiler que ya se utilizó. Por ende, a fin de mes, voy a registrar el devengamiento de ese servicio de alquiler que se sí, a consecuencia de ese servicio. Doy de baja eso que tenía como un derecho a favor. Tenía un derecho a favor porque lo había pagado por anticipado y todavía el mes no había transcurrido. Ahora el mes transcurrió. Por lo tanto, ya al haber transcurrido, ya pasó de estar pago por adelantado. Entonces voy a dar de baja ese pago por adelantado y voy a cargar a resultado ese servicio de alquiler devengado. Voy a cargar al resultado ese servicio de alquiler devengado. Por eso es que me lo había marcado como que algún análisis a fin de mes tenía que hacer.
eso no te van a decir, acordate de hacer los devengamientos. No, justamente ustedes tienen que ir recordando a medida que fueron haciendo cada uno de esos asientos contables, de manera tal de que saber que a fin de mes van a tener que hacer los devengamientos correspondientes de lo que sea, llámense intereses, llámense servicios, llámense lo que sea, de manera tal de, lo que sea, sueldo, bueno, lo que sea, de manera tal de tener que reconocer esa situación, digamos, o de pago de honorarios, el servicio de honorarios, puede haber estado pagado o no, por eso digo, el servicio de honorarios, etcétera. Bien, de hecho acá me lo dijeron con el servicio de luz, me dijeron, mirá, sabemos que es de tanto, el dato es tanto, listo, el devengamiento lo voy a tener que hacer. Bien, en eso me fijo en lo siguiente, o sea que esto ya lo contemplamos. ¿Qué entra a jugar ahora? Entra a jugar que hayamos dicho que el día 3 se había incorporado una persona, digamos, en la empresa. Una persona que a este momento la empresa no tenía la obligación de pagarle nada, ni el empleado había prestado servicio porque justamente recién iniciaba, pero ahora, a fin de mes, la persona sí ya prestó servicios la persona. Por lo tanto, ahora la empresa tiene la obligación de pagarle por esos servicios prestados. Acá vamos a ver, porque hay justo un tema y vamos a hacer el asiento correspondiente. Este tema de sueldos lo van a ver mejor cuando vean sistemas contables, ¿sí? Acá en el enunciado está y vamos a hacer la registración, pero es un tema que después lo van a seguir en sistemas. Entonces, sí, lo importante es esto. Quiere decir que a fin de mes el empleado ya prestó el servicio y por ende ahora el ente tiene la obligación de pagarle por esos servicios prestados. Por lo tanto, ahí vamos a contemplar algunos elementos que, les vuelvo a repetir, no son un poco más complicados y va a ser un tema que van a ver y van a profundizar en sistemas. Entonces, pero sí conceptualmente quiero ver el tema del devengamiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que por un lado voy a tener que recordemos a ver qué decía en ese periodo. Cuando el 3 decía que se contrataba al empleado, tenía un sueldo de 4.000 pesos y que tenía aportes por el 30% y retenciones por el 17%. A ver, los aportes son las cargas sociales que realiza el empleador. Y las retenciones son las retenciones que te hacen al sueldo a vos, porque vos tenés un sueldo bruto que neto menos las retenciones vas a llegar a tu sueldo neto, que es definitivamente es el sueldo en mano que recibís. Ahora bien, todo eso tiene que estar contemplado en la registración contable. Entonces, por un lado, a la empresa le va a quedar el resultado negativo de hacerse cargo del sueldo y el resultado negativo de hacerse cargo de la carga social. Y por el otro lado, les vuelvo a repetir, lo van a profundizar en sistemas, y por otro lado, les va a quedar el pendiente de pago de este sueldo y de estas cargas sociales. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar pendiente de pago para el empleado? Y te va a quedar pendiente de pago el sueldo neto, porque al empleado, en definitiva, en la cuenta bancaria, el neto, no le vas a cargar los 4.000, le vas a cargar el 0,83 de esos 4.000, porque 17%, el 0,17 son las retenciones que tuvo, ¿sí? Que tuvo ese empleado. Por lo tanto, y esas retenciones sí también las va a pagar el empleador, pero los va a depositar dentro de las cargas. Es decir, dentro de las cargas va a tener las cargas en sí, más esta retención que se hizo, ¿sí? 4.000 menos 3.320 son los 680 que tenemos acá. Pero les vuelvo a repetir,
El tema de sueldos lo van a ver en sistema. Está hecho porque era el enunciado, pero digamos, esto lo van a profundizar en sistema. Lo que sí quiero que sí sepan es el tema de hago el devengamiento correspondiente de sueldo y a su vez me queda el pendiente, porque no lo pagué en este momento, pero sí hago la registración del pendiente de pago, bueno, en este caso porque tengo la información del sueldo y de las cargas sociales que también tengo la información en el enunciado. Pero lo importante es saber que tengo que hacer la registración correspondiente, pero ¿por qué? Porque ahora la empresa a fin de mes tiene la obligación de pagarle al empleado por la prestación del servicio que tuvo durante todo el mes. Entonces ahora la empresa está obligada a pagarle y esa obligación se representa a través del pasivo. Este pasivo y este pasivo. Estos pasivos son las deudas, digamos, que tiene que hacer frente la empresa. Son las deudas que tiene que hacer frente la empresa, tanto del sueldo como de las cargas sociales. Eso va a tener que hacer frente la empresa. Y reconozco justamente en este momento ese devengamiento. Bien. Seguimos de nuevo y vamos hacia arriba si hay algo más. Sí, habíamos marcado intereses. Intereses que tenían asociados, en este caso, son dos deudas, que tenían asociadas estas dos deudas. Una sin documentar, sin un pagaré asociado, y otro sí. De los cuales, esta creo que era 30 días y esta era 60, si no mal recuerdo. Esperen que me fijo. El rodado, 60 días, exactamente. Por lo tanto, esto era 30 días y esto era 60 días. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que nosotros, a fin de mes, vamos a tener que hacer el devengamiento de los intereses que han devengado desde el día 10 hasta el día 30. Desde el día 10 hasta el día 30, de manera tal que a fin de mes esa porción la vamos a devengar. Vamos a cargarlo, el devengamiento van a ser intereses devengados, ¿sí? Ya no van a quedar devengados los 480, ni tampoco van a quedar devengados los 3.600, sino que vamos a ir devengando en función al tiempo, en función a ese corte. Por lo tanto, lo que voy a reconocer primero es, bueno, eso que de nuevo, pues no me acuerdo el número, ¿dónde estaba? Acá. De esos 480 pesos, quiere decir que ese es el devengamiento de los intereses correspondiente a los 30 días. No han transcurrido 30 días. Por lo tanto, lo que vamos a determinar es la razón de este devengamiento. Es decir, que si a 30 días me correspondían un devengamiento de intereses de 480 pesos, a 20 días que fueron los transcurridos, ¿cuánto corresponde el devengamiento ya realizado? Esa razón, esa proporción, esa regla de 3, me va a dar el monto que voy a asignar como devengado. Y ese monto es este, de 320 pesos, que es reconocer la porción devengada de esos 20 días que pasaron del 10 de septiembre al 30 de septiembre. Solo la porción devengada, que ahora vamos a ver qué pasa con el resto. Lo mismo, entonces damos de baja intereses a devengar por la porción devengada y cargamos a resultado intereses devengados, intereses perdidos, intereses cedidos, intereses, como lo quieran llamar, van a ver que en los libros están con distintos nombres, pero cargados a resultado, de manera tal de saber que esos son los intereses que ya se devengaron en este periodo, en estos 20 días, asociados a esas deudas que teníamos con el proveedor. Ahora bien, dijimos también que acá había otros intereses asociados a este documento a 60 días. Esto era más largo, eran 60 días. Por lo tanto, voy a tener que reconocer para este otro caso cuál es la porción de los intereses que se
devengaron del 18 días. Pero 18 días en los cuales yo voy a tener que hacer esta relación. Digo, si a 60 días, que era el plazo de devengamiento, me reconocía un interés de 3.600 pesos, haber transcurrido 18 días, ¿cuánto me representan como intereses devengados? ¿Sí? Estoy queriendo calcular cuál es la porción de los intereses devengados. Esa porción, si hago ese análisis, esa porción debería dar estos 1.080. Estos 1.080 son los intereses devengados de esos 60 días, de manera tal que cargo otra vez a resultado para esta otra deuda, disminuyo intereses a devengar en 1.080 y cargo a resultados los intereses devengados por 1.080 pesos, asociados a esa otra deuda, a ese otro pasivo. Son dos pasivos distintos. Si me fijo, no tengo nada más cargado, no tengo nada más pintado, pero les expongo como para que se entienda simplemente esos efectos. Agrego a los efectos de que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Nosotros, vuelvo de nuevo ahora con el interés de esta deuda. Nosotros dijimos que lo que quedaba, digamos, a devengar cuando fue el 10 del 9 eran 480 pesos, ¿sí? Y estoy diciendo que acá devengué por el periodo pasado 320 pesos. Quiere decir diferencial no devengado aún. Hay un diferencial no devengado aún, que son los 10 días restantes, porque esa deuda me vence el 10 del 10, que es lo que ahí estaba asignado. Esa deuda me vence el 10 del 10. Entonces, ¿qué hacemos con esa otra porción? Pongo, bueno, si bien todavía no vimos estados contables y ya vamos a entrar próximamente, sí quiero mostrarles esta pequeña porción para que se visualice qué es lo que sucede. El diferencial que hay entre los 480, que era el total de intereses a devengar, versus los 320, que son los devengados, es decir, lo que todavía quedó pendiente de devengamiento ahora al 30 del 9, esto es al 30 del 9. Si bien la situación de donde salgo los datos, y esto es al 30 del 9 de esta situación del 12 del 9. No quiero mezclarlos. La situación era correspondiente a cada periodo, pero es la situación hoy. ¿A qué me refiero? ¿Cuál era la deuda que yo tenía a ese 12? Con el proveedor por 4.800. ¿Cuánto es lo que tengo pendiente de devengamiento? Y el diferencial, los 480 menos los 320. Un saldo, que esto es lo importante, me da un saldo de 4.640 pesos IVA. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería esto? Supónganse que ahora se quisiera cancelar esa deuda. Este sería el monto a cancelar. ¿Por qué digo? Porque este monto es el monto al 10 del 10, a la deuda operativa al 10 del 10. Pero si yo quisiera cancelar hoy, es antes del 10 del 10. Por ende, no es ni el valor de origen cuando se realizó, digamos, al plazo correspondiente cuando tenía asignado esta deuda. Entonces, ¿qué me va a ir reflejando esto? Me va a ir reflejando la situación, digamos, imperante a ese momento, que es la fotografía, en este caso, del cierre de ejercicio. Yo solamente agarré una cuenta, el cierre de ejercicio no es esto. Yo simplemente tomé las deudas de proveedores y del documento a pagar, de manera tal de que ustedes visualicen
qué es lo que pasa con lo devengado y cómo se expone en el estado contable lo que todavía quedó pendiente. Esta es la manera en la cual vamos a exponerlo, es decir, las cuentas, en este caso de pasivo, van a estar regularizadas por su regularizadora, de manera tal de dejar expuesta la deuda por su valor total, y de manera tal que la regularizadora va a ser la que te va indicando cuál es la situación al momento en que se está el 30 del 9, por ende, la deuda a plazo era por 4.800 y expongo al cierre que todavía me quedó pendiente de devengamiento 160 pesos de este de aquí. Entonces, ese diferencial va a ser el saldo de la situación al 30 del 9 para esta deuda con el proveedor. ¿Y qué pasó con este otro documento a pagar? La deuda que teníamos pendiente era esta. Bien. Y la deuda de los intereses que tenía asociado eran de 3.600. 3.600 era el total de intereses, de los cuales 1.080 ya los devengamos. Esa diferencia, los 2.520, van a ser los intereses negativos a devengar todavía, que están pendientes de devengamiento, al momento del saldo del 30 del 9. Al momento del saldo del 30 del 9, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta otra deuda? Todavía quedó pendiente de devengamiento 2.520, por lo tanto, el saldo de este documento a pagar a este momento, el 30 del 9, es de 21.080 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, en vez de cancelar la deuda, en este caso que está documentada, al periodo que sea el vencimiento por 23.600, si yo lo hiciera hoy pagaría esto. Si yo lo hiciera hoy pagaría esto también. Es decir, me voy a ir moviendo en el plazo, dependiendo, digamos, pero más que nada, en este caso, porque estoy cerrando el ejercicio contable y quiero dejar expuesta la deuda a este momento, a la fotografía de hoy. Y la fotografía de hoy va a requerir que yo exponga a su cuenta neteada de su regularizadora. En este caso la cuenta era proveedores, neteado de su regularizadora. Este es el saldo que tengo pendiente a este momento, y esto es lo mismo, era una deuda pero está documentada con un pagaré, por eso los documentos a pagar. El interés a devengar todavía no está devengado, y este es el saldo de la deuda a este momento. Yo sé que es difícil esto, chicos, yo sé que es muy difícil, pero por eso abro a preguntas. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? ¿Alguna duda? No. Yo le subí, me olvidé de decirle, le subí los otros días, que no lo vamos a hacer, pero lo subí explicado, todo un ejercicio de devengamiento para que en el fin de semana lo vean y refuercen este tema del devengamiento. Entonces lo subí como para que tengan material de... ¿Alguna otra duda, algo? Profe, se te está cortando mucho el audio. ¿Sí? Sí. No me doy cuenta yo. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Yo pensé que era mi compu, pero se siente muy entrecortado, sí. No sé qué hacer. ¿Salgo? ¿Salgo y entro de nuevo? Y profe, me parece que es su internet, porque parece que de rato en rato se va y viene, se ve. Ok. Bueno, Igual es muy corto, no es tan, se logra, digamos, entender. se logra entender, porque si no tengo que apagar todo y reactivar todo, por eso les pregunto. No, de última, ¿No? le preguntamos si hay algo, que si es muy largo el corte, bueno, ahí le pedimos que explique de vuelta. Bueno, no hay ningún problema, perfecto, no hay ningún problema. Bien, entonces, pasamos ahora
al ejercicio 9. Antes de pasar, vuelvo a repetir, ¿alguna duda, alguna consulta, algo? Este ejercicio es súper completo. Este ejercicio ya tiene todos los condimentos, no hay condimento que le falte. Están todos los condimentos, con lo cual es un ejercicio complejo. Primero, desde el eje que ya me brinda una información del ejercicio pasado. Es decir, nosotros hasta ahora habíamos comenzado siempre con, no sé qué tengo acá. Bueno, no sé. Bueno, había comenzado hasta ahora siempre como que se constituía la sociedad, mientras que en este caso la sociedad está constituida y nos brindan los datos del ejercicio pasado. Nos brindan los datos del ejercicio pasado. Es el ejercicio 9. Yo no los quiero estar mostrando acá porque lo voy a poner, sacar 128 si tienen el libro en papel y si no, digamos, en el online, ¿no? Y hago otra cosa a pensar también, que el estado contable que me brindan tiene cuentas muy básicas asociadas a cómo se daba la materia antes del cambio de estudio. Nosotros ya fuimos por más y ponemos el nombre de las cuentas como corresponden, digamos. No un nombre tan básico como estaba aquí. Pero digo, uno debería haber seguido esa línea, pero digamos, si yo sigo esa línea, no los ayudo para que conozcan cuáles son las cuentas a utilizar. Entonces, haciendo esa salvedad, es que empezamos el ejercicio. Y dice, determinar qué tipo de variación tiene, que se produjo y poder clasificarla según corresponda. Y bueno, y después me dice mostrar la igualdad, cosa que no, porque nosotros vamos a hacer los asientos contables. Entonces me dice, la sociedad se llama Fortín, se dedica a la comercialización de carteras, cierra el ejercicio económico el 30 de noviembre de cada año. Eso ustedes siempre traten de, digamos, de dejárselos aclarado. Cuando cierra el ejercicio contable, lo ponen como en un eje, como para ir ubicándose. Y se presenta a continuación la situación al 30 del 11 del 2006, ¿no? O sea, me brindan la información al 30 del 11. Y me dan un estado de situación, es decir, me indican la composición del activo y la composición del pasivo, es decir, me brindan información de los saldos del ejercicio pasado, cuyos saldos finales del ejercicio pasado pasan a ser iniciales de este ejercicio, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Bueno, me estaba fijando porque vi que había algo. Bueno, entonces, acá nos brinda un estado de situación, ¿no? Me dan datos del activo y cómo está compuesto, con dinero, con artículos para la venta, de cartera, que es a lo que se dedica. Después tiene un local de ventas, después tiene un terreno y tiene una depreciación, que yo les subí un detalle relacionado a la depreciación y qué significa, que cuando vayamos a este punto voy a hacer alusión de eso que les subí también. Y después muestra también el pasivo y el patrimonio neto, cómo estaba compuesto. Y hace ciertas aclaraciones. Primero me indica también qué cantidad de unidades tiene en existencia de mercaderías. ¿Por qué? Porque eso me brinda y me permite saber cuál es el valor de esas mercaderías que tengo en existencia, sabiendo que el valor de existencia final del ejercicio pasado va a pasar a ser las existencias iniciales de este ejercicio. Siempre va a ser así. Entonces, la información que me van brindando es para que yo las conozca, justamente.
Después me dice en otra llamada, cuando era el local y el terreno, me dice que corresponden a el valor del local, fue adquirido en marzo del X5, nosotros estamos en el X6 ya, correspondiente al 20, y de los cuales corresponden de ese 100%, 20% corresponden al terreno, que es información que me da aparte, me da que el local de venta es de 20.000, de los cuales terreno por 5.000. Y me brinda la vida útil estimada de ese inmueble, que es para poder calcular la depreciación de ese bien. Por eso les decía, entonces, cuando lleguemos al punto asociado a eso en el ejercicio, vamos a ver primero conceptualmente qué es lo que ocurre para después poder ir a ver el ejercicio en sí. Y en la llamada 3 me dice que hay una deuda contraída por una compra de carteras el 15 de noviembre con vencimiento el 15 de diciembre. Quiere decir que la información aquí expuesta al 30 del 11 es información con una deuda que tiene pendiente, ¿no? Eso es lo para eso me brinda cierta información. Cuando me brinde la información de diciembre, va a haber algo que yo tenga que analizar en función a eso. En función a eso, ahí sí ahora empiezo con el ejercicio. Hasta ahí no empecé, simplemente lo que era la situación que opera en el ejercicio. Y ahí sí, me brinda las operaciones del mes de diciembre para que yo vaya analizando cada una de estas operaciones de manera tal de poder cerrar el mes de diciembre, ¿sí? Con información de cierre de noviembre, que hasta ahora no teníamos eso. Hasta ahora nosotros habíamos comenzado siempre la empresa. En este caso ya parto con una información pasada. Y en el primer punto me dice, el 2 del 12 se compran 50 acciones del Mangrullo, sociedad que cotiza en la bolsa, por 20 pesos, ascendiendo la comisión del agente de bolsa al 2%. El total se cancela con cheque de nuestra cuenta bancaria. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que estoy comprando un bien. Cuando estoy diciendo un bien, todos los bienes ingresan al patrimonio según su valor de adquisición o valor de ingreso al patrimonio, no importa cuál fuere. Puede ser una mercadería, puede ser una maquinaria, puede ser un rodado, puede ser, en este caso, una acción. Conceptualmente es lo mismo. Yo necesito saber a qué valor de ingreso al patrimonio ese bien. En este caso, una acción. Entonces me dice que la compro a 20 pesos cada una, ¿no? 50 acciones. 50 acciones a 20 pesos cada una. Por ende, el valor es de 1.000, el valor de las acciones. Ahora bien, me dice que además hay una comisión por el agente de bolsa de un 2%. Yo no tengo ninguna forma de poder comprar una acción si no paso a través de un agente de bolsa. Por lo tanto, ese gasto pasa a ser un gasto necesario. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, yo necesito desmenuzar toda esta información y ir viendo qué son cada uno de estos elementos. Por lo tanto, la información que me está brindando de la comisión del agente de bolsa pasa a ser un gasto necesario. Yo no puedo tener la acción si no le pago al agente de bolsa. Por lo tanto, esa comisión voy a tener que sumarla porque va a ser un gasto necesario. Por ende, el valor de incorporación al patrimonio de esas acciones van a ser de 1.020. Entonces, van a ingresar las acciones al patrimonio por su valor de adquisición, valor de incorporación al patrimonio, y bueno, y se canceló con la cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, ¿a qué valor ingresó? Contemplándose toda esta situación, contemplándose todo esto.
porque ingresa a su valor más el gasto necesario que hice con el agente de bolsa. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? No. Bien, seguimos entonces. El día 7 del 12 me dice, se cancela la deuda contraída por el servicio de luz con cheque en nuestro banco Patacom. Bueno, no importa con qué banco digo. ¿A qué me refiero? Dice, se cancela la deuda contraída por el servicio de luz. Entonces, nosotros, si vemos, por eso digo que no lo estoy mostrando acá, pero si nosotros viéramos el estado, si viéramos el estado de situación, review, si viéramos el estado de situación, vamos a ver que tengo la deuda expuesta a ese momento, ¿no? Y esa deuda expuesta del ejercicio pasado me decía que era una deuda que se tenía por 500 pesos. Ya es una información que me brindan esa información que es de 500 pesos. Perfecto. Por lo tanto, esa información ya está expuesta, ¿sí? Pero quiero mostrar acá para que no sé dónde estoy. Estaría bueno que llegara. Se supone que era por acá. Acá estamos. Perfecto, sí. Entonces, este es el estado de situación que nos brindan, que les decía. Entonces, acá en la llamada 3, no, en la llamada 3 no, ninguna llamada. Acá digo, en el estado de situación me brinda que tiene una deuda por servicio de luz de 500 pesos. Es una información que me brindan. Entonces, en el enunciado, con fecha 7 del 12, me dice que se cancela la deuda de ese servicio de luz con cheque de nuestra cuenta bancaria. Por lo tanto, voy a dar de baja esta deuda de servicio de luz de 500 pesos por la deuda bancaria. Pero digo, está asociada a esa información que me brindaron del ejercicio pasado. Por eso les queríamos mostrar. Más allá de que acá me daban la información de 500 pesos y etcétera. Pero digo no, ni siquiera me la daban. Me decía que se cancela la deuda contraída. Justamente porque no me daban el dato, porque yo tenía que ir a ver del ejercicio pasado cuál era la deuda que tenía imperante. Y en el por servicio de luz era de 500 pesos. Entonces, digamos, servicio de luz a pagar, como quieran. Es decir, que represente esa disminución de mi pasivo contra banco, ¿no? Disminuye mi cuenta bancaria porque la estoy pagando a través de mi cuenta, digamos, porque lo estoy cancelando ahora. Por lo tanto, el 7 de septiembre, esto es lo que ocurre. Perfecto. Después me dice... Con fecha 10 del 12, % de las carteras existentes al inicio, en 300 pesos cada una. Ahora igual les voy a mostrar de nuevo la situación. La operación se pacta en cuenta corriente a 30 días con más un interés del 10% mensual. Entonces, lo importante es que se vende el 50% de las existentes en 300 pesos. Se vende el 50% de las existentes. Entonces, me fijo y acá tengo expuesto que tengo artículos para la venta de carteras, que no son ni nada más ni nada menos que las mercaderías que nosotros asignamos con el nombre de mercaderías a la cuenta, por 6.000 pesos. Y acá me indicaba, corresponde a la existencia de 50 carteras cuyo costo unitario es de 120 pesos. Por lo tanto, acá me está indicando que esta información, que es la existencia final del ejercicio pasado,
pasa a ser la existencia inicial de este ejercicio. Me indica que ahora se vende el 55 carteras. Yo esta información la tengo que tomar de acá como para saber cómo sigue por la registración que estoy haciendo. 25 unidades, las vendo a 300 pesos cada uno, que es el dato que acá me dan. Por lo tanto, el total de carteras, digamos, de precio de venta de carteras, es por 7.500. Esto es la información que acá me brindan. Ahora bien, lo que también me indican es que yo vendo esto, pero que el cliente no me paga en este momento y me va a pagar a plazo, queda pendiente de pago, a 30 días con un interés del 10%. Por lo tanto, quiere decir que las ventas, los ingresos por venta, lo voy a registrar por su valor, pero en definitiva me está deudando el cliente eso más los intereses. Por ende, registro entonces las ventas, los ingresos por ventas por su valor de contado, y a su vez registro mi activo cliente de ventas cuantificado por el valor a los 30 días, ¿sí? Por el valor que tengo como a favor, el saldo que tengo a favor, ese derecho a mi favor, a 30 días por 1.250. Van a ser los intereses. Esos intereses positivos a devengar, esos intereses que tenemos a cobrar, digamos, son esos intereses explícitos en este caso, intereses positivos a devengar por 150 pesos, que esta cuenta regularizadora va a regularizar a esta cuenta del activo deudores por ventas, ¿sí? O clientes, como quieran llamarlo, ¿no? De manera tal de dejar expuesto las ventas del valor que corresponde y dejar expuesto este activo, este saldo a mi favor, a plazo, porque no me lo están pagando justamente. Entonces yo voy a cobrar, cuando cobre, voy a cobrar, tengo un saldo a mi favor a cobrar de ese valor más los intereses asociados. La diferencia son los intereses, en este caso positivos a devengar, que van a regularizar. Es una regularizadora del activo que va a regularizar este activo deudores por ventas. Entonces, esa es la forma de cómo registré estos ingresos por ventas realizados. Ahora bien, profesora, así disculpe, como sí, tengo una duda. Las 25 unidades, ¿cómo determinó que eran 25? De las carteras. Como les decía, como este ejercicio corresponde a información con el ejercicio pasado, no está iniciando la empresa, es ahí donde ustedes van a tener que comenzar a desmenuzar la información brindada. En el ejercicio pasado, en el detalle, nos decía de que este total de existencia del ejercicio pasado, que el total de existencia final del ejercicio pasado pasa a ser inicial de este ejercicio, tenían en existencia 50 carteras a este valor, a 120 cada uno. Estos 50 a 120 te van a dar estos 6.000. Entonces, entiendo. Ahora en el enunciado se indica que se vende el 50%. Entonces, ahí donde calculaste que son 25. Si en stock tengo 50, estoy vendiendo la mitad, estoy vendiendo 25 unidades. Muchas gracias, profesora. Pasa que no había visto ese dato, se me había pasado, por eso. Gracias. No hay ningún problema. Hagan todas las preguntas que necesiten, todas las preguntas. Por eso les decía las salvedades que vamos a empezar ahora ya, no iniciando, sino con información anterior, en donde todos estos elementos van a tener que tenerlo en cuenta. Y de hecho, ahora, para reconocer
el costo de venta tiene que tener en cuenta eso también. ¿Por qué digo esto? Porque me está diciendo de que estoy vendiendo el 50%. Entonces, yo necesito saber a qué valor estaban estos artículos. A qué valor en función a lo que me indican los ingresos por venta y lo determino. Ahora bien, el costo de venta va a ser en función al valor contable que tuvo. Y yo lo tenía expuesto por 6.000. Si ahora estoy vendiendo el 50% en un lado, quiere decir que yo tengo como costo asociado a estas unidades que estoy vendiendo también del ejercicio pasado. Es decir, todo lo que tengo del ejercicio pasado que me brinde información para este ejercicio, la voy a ir tomando. Entonces, ¿por qué son 3.000? Porque para eso me fijo que en el ejercicio pasado me decían que esto corresponden a 50 unidades, a 120 cada una, y si ahora estoy vendiendo el 50%, quiere decir que voy a estar dando salida de estas mercaderías al 50% del valor que las tenía contabilizadas. Por ende, entonces, al momento de hacer la registración correspondiente al costo de venta, voy a tener en cuenta ese 50%. Entonces, la registración que voy a hacer en el mismo periodo va a ser registro el costo de venta por el 50% de la información registrada en mi estado contable, que era de 6.000, y disminuyendo mi acto de mercaderías, que es la que estoy dando salida, por 3.000. Por eso les vuelvo a repetir, les vuelvo a hacer la salvedad, que de otra manera distinta a las que estamos exponiéndolas acá. La realidad es que nosotros deberíamos tomar el mismo nombre de las cuentas aquí utilizadas y agregar las que correspondieren. Pero como estas son muy básicas y están vinculadas a cómo se trataba digamos, la materia antes del plan de estudio, que no había bajada de los contables, lo que está mal, ¿no? Por eso digo, prescindo de estos, pero sabiendo que está mal, a los efectos de poder seguir familiarizándolo con las cuentas correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto? Y se los pongo en un ejemplo sencillo. En vez de poner mercaderías, tendría que haber puesto artículos para la venta, ¿se entiende? En vez de poner banco, tendría que haber puesto dinero depositado en cuenta bancaria. Entonces digo, haciendo esta salvedad, es que seguimos de esta manera para que sigan familiarizados con las cuentas, ¿no? Bien. ¿Alguna duda antes de seguir? ¿No? Punto 12 me dice, 12 no, en el punto 12 no, en el día 12, me parece mal. En el día 12 de diciembre dice, se contrata un servicio de pintura para el local de ventas por 1.000 pesos. Se contrata el servicio de pintura para el local de venta por 1.000 pesos. Por ende, lo que me están diciendo, contratando algo, es como si yo te diga, se contrata el empleado, como lo vimos hace un ratito. Es decir, estoy contratando algo que todavía no se gestionó. Dice, se contrata un servicio de pintura por 1.000 pesos, ni el servicio se gestionó, ni tampoco pagué por adelantado nada. Es decir, se me dan las dos situaciones. Si yo hubiera pagado algo de manera adelantada ahora, hubiera registrado ese pago adelantado, sí, seguro. Porque ese pago adelantado hubiera sido un saldo a mi favor por esa porción adelantada, seguro. Cosa que no se dio. Pero tampoco el servicio, digamos, se prestó, que es lo que yo necesito saber y conocer para hacer una registración contable por en este caso, por un servicio que es el de pintura, ¿no? El mantenimiento de pintura. Entonces, de esa manera,
ese servicio de pintura, como todavía, digamos, apenas se trató, no se consumió todavía, no se utilizó, por eso es patrimonial. No quiere decir que después no lo haya, pero en este momento no lo hay. Vuelvo a repetir, salvo que en este momento me hubiera dicho que pagaba de manera anticipada algo, de manera adelantada algo, de manera tal que ahí sí hubiera registrado ese pago adelantado. Pero si no, ustedes sí háganse alguna llamadita o algo. En este caso no genera una variación patrimonial, pero si quieren háganse una llamada de manera tal de que en otro momento ustedes, si no tienen ninguna otra información o tienen una información vaga de cuándo se terminó o algo por el estilo, sepan que en ese momento que se terminó, digamos que, o que se devengó porque está devengando el mes, sepan que a ese momento van a tener que hacer una registración correspondiente. Simplemente marcárselo a los efectos de que saber que en algún otro momento pueden tener algún otro tipo de información asociado a eso, no por otra cosa. Después verás qué información tenés y qué es lo que hay que registrar. Entonces, bien. Después me dice, el punto 15 me dice, el día 15, lo tengo con el punto. El día 15 de diciembre me dice, se refinancia la deuda con vencimiento en el día de la fecha, firmando un pagaré a 30 días que incluye un interés del 10% mensual. Primero vamos desmenuzando esto y después los llevo a donde corresponde. Te dice, el 15 de diciembre se refinancia la deuda, quiere decir que yo a ese día tenía una deuda que me vencía, eso es lo que me está diciendo, tenía una deuda que se vencía a ese momento, con vencimiento en el día de la fecha, firmando un pagaré, es decir, que era una deuda sin documentar y ahora va a estar documentada, firmando un pagaré a 30 días que incluye un interés del 10% mensual. Entonces, para eso vamos a ver primero, antes de analizar cualquier otra cosa, qué es lo que teníamos asociado en el mes anterior. Digo, porque si me está diciendo que es una deuda que tenía hoy, quiere decir que esta era información que me la tendrían que haber brindado, cosa que ocurrió, que me la tenían que haber brindado en el ejercicio pasado, cosa que ocurrió. Y para eso me fijo. Fíjense que acá hay una deuda en cuenta sin documentar, eso es lo que está diciendo, por 4.500 pesos, intereses no devengados a este momento, 30 del 11, de 225 pesos. Y en ese punto 3 me dice, es una deuda contraída por la compra de carteras del 15 del 11, nosotros estamos en diciembre, pero cuyo vencimiento opera el 15 del 12, que es lo que en definitiva me está diciendo ahora justamente. Sí. ¿Una preguntita? No. ¿No? Bien, entonces lo que me está diciendo justamente es esto. Bueno, esto que te vencía el 15 del 12, que era esto, bueno, no lo vas a pagar, eso es lo que te está diciendo. No lo vas a pagar, lo vas a refinanciar, le vas a asignar un pagaré y como lo vas a refinanciar va a tener nuevamente intereses. Eso es lo que en realidad me está diciendo, es decir, el enunciado del día 15 del 12 lo que me dice es eso. Esta deuda se refinancia, firmándose un pagaré a 30 días que incluye un interés del 10% mensual. Por lo tanto, yo lo primero que me tengo que posicionar es ubicarme en este día. Antes que nada, digamos que es como tengo que hacer y además, digamos, lo primero que tengo que reconocer al momento de ese vencimiento, lo primero que voy a hacer el día 15 del 12 va a ser reconocer el devengamiento de estos intereses, que al momento del 30 del 11 dijimos que eran intereses no devengados, pero que ahora, al vencimiento de esa deuda, esos intereses están devengados.
Después uno se fija qué pasa con la deuda o deja de pasar, que ahí es lo que pasa, que en nuestro caso se refinancia. Pero lo primero que tengo que hacer es registrar el devengamiento de estos intereses que dicen no devengados. No devengados, ¿cuándo? El 30 del 11. ¿Yo cuándo estoy ahora? El 15 12, que era un mes. Como verán, del 15 del 11 al 15 del 12. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer entonces el 15 del 12 va a ser el devengamiento de esos intereses. Voy a disminuir los intereses negativos a devengar, que los voy a, digamos, los voy a cancelar. En este caso digo cuando digo cancelar no me refiero a pagarlos, sino que voy a cargarlos a resultados. Justamente van a dejar de estar a devengar y van a pasar a ser devengados, intereses devengados, intereses negativos, intereses perdidos. Les pongo distintos nombres a propósito, para que van a ver en los libros que está con distintos nombres, pero son intereses devengados. Conceptualmente devengados, si quieren poner, siempre uso eso, pero van a verlo en libros con distintos nombres. Por eso les pongo distintos, porque capaz que en diferentes libros ven nombres distintos, pero están refiriéndose a lo mismo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, doy de baja esos intereses a devengar, porque ya no voy a tener más nada de devengar, porque vence ahora esos intereses asociados, y cargo a resultado el devengamiento de estos intereses por 225 pesos. Entonces, lo primero que hago es esos intereses que tenía pendiente de devengamiento en el ejercicio pasado y que vencían el 15 del 12, el 15 del 12 los devengo. Es lo primero que voy a hacer. Lo primero que hago es, cargué a resultado esos 15 días que quedaban pendientes. Cargué a resultado esos 15 días que quedaban pendientes. Por ende, la deuda que yo tenía con vencimiento hoy era de 4.500 pesos. Eso es lo que me está diciendo acá. Bien. ¿Qué me dice el enunciado además? Esa deuda que tenías, que hoy te vencía, bueno, no la pagaste hoy. Y encima la refinanciaste. Y encima le cargaste un pagaré. Y encima, como la volvés a financiar a 30 días, otra vez sumas más intereses por el 10% mensual. Entonces, vamos ahora sí a registrar esta refinanciación. Entonces, por un lado, voy a dar de baja esa deuda, pero no es que la de baja, sino que la voy a reclasificar en realidad. Conceptualmente la estoy reclasificando. Entonces digo, voy a dar de baja esa deuda por 4.500, pero voy a dar de alta a través de la refinanciación de deuda documentada, porque ahora la voy a refinanciar y a documentar. Entonces, voy a dar de baja esa deuda, por eso vuelvo a repetir que no utilizamos los nombres de estos, porque, digamos, deuda en cuenta corriente, y pusimos provisa técnicamente con esto. Vuelvo a hacer la salvedad. Nosotros deberíamos haber usado estos nombres como cuentas, pero a los efectos de poder seguir ayudándolos a que manejen cuáles son las cuentas a utilizar, ya directamente las pasamos. Pero vuelvo a repetir que en el plan de cuenta uno tiene que manejar las cuentas que tuvo. Ese es el eje. Pues si no estamos poniendo deuda en cuenta corriente y proveedores para lo mismo, con dos nombres distintos, a eso voy. Pero vuelvo a hacer esa salvedad a los efectos de continuar ayudándolos a que manejen las cuentas asociadas a cada concepto. Entonces, doy de baja esa deuda
sin documentar esa deuda en cuenta corriente que tengo como un proveedor por 4.500 pesos, y ahora sí refinancio y asigno ahora la deuda documentada con un interés del 10%. Por lo tanto, esta es la deuda que a hoy ya tiene los intereses pasados, no importa, hoy es el valor, digamos, de hoy, que al cual yo además ahora, para los próximos 30 días, le voy a tener que asignar por refinanciamiento otro 10%. Por lo tanto, la deuda a 30 días refinanciada va a ser de 4.950 pesos. La deuda va a ser la diferencia entre el valor de la deuda hoy y la financiada van a ser estos intereses, que como corresponden a regularizar un pasivo, estos intereses son negativos a devengar, porque estos regularizan un pasivo. Así como acá teníamos intereses positivos a devengar porque regularizaban un activo. En este caso regularizan un pasivo. ¿Qué pasivo? Documentos a pagar. La cuenta documentos a pagar lo que me está indicando es que tengo una deuda documentada de manera tal de que a su vez acá veo que tiene intereses asociados por ese 10%. Entonces, lo primero que hice es devengar los intereses que tenía asociada la deuda que yo tenía pues en mi estado, no en el corte del estado contable que era el 30 del 11, sino que la deuda vencía ahora, pero que a su vez me dice no la cancelé, porque si ahora lo hubiera cancelado, yo hubiera hecho esto mismo y hubiera disminuido mi pasivo contra banco, caja, lo que fuere, ¿no? Porque lo había cancelado esa deuda. Esto lo tendría que haber hecho igual, exactamente igual. Primero hacía el devengamiento de estos intereses y después cancelaba la deuda. Bueno, eso no ocurrió acá. No solamente no la canceló, sino que le cargó un documento y que además en el refinanciamiento le cargó interés. Entonces, doy de baja ese pasivo y doy de alta el nuevo pasivo documentado con los intereses asociados a futuro. ¿Sí? Que lo calculo para eso. Este es el monto. La diferencia son los famosos intereses explícitos aquí de 450 pesos que van a ser intereses negativos a devengar. Es una cuenta regularizadora del pasivo que va a devengar este pasivo. Va a devengar este pasivo. Entonces, con fecha 15 de diciembre, lo que hicimos fue registrar justamente el devengamiento, digamos, el devengamiento de los intereses que tenía asociada la deuda a esa fecha y registramos la refinanciación que ocurre en este momento. ¿Alguna duda? ¿No? Sé que es difícil, chicos, por eso les digo que me pregunten. Profe. Sí. Yo no entendí lo del devengamiento que se hizo al principio. ¿Esto? Del 15 de diciembre, sí. ¿Esto? Sí, eso. Bueno, acá vos fijate que cuando te mostraban el estado de situación al 30 del 11, te decían que tu pasivo, vos tenías una deuda en cuenta corriente por 4.500 pesos y esa deuda en cuenta corriente tenía un interés no devengado, o a devengar es lo mismo, interés no devengado o a devengar por 225 pesos. ¿Por qué todavía no estaban devengados? Porque si lo vemos en el punto 3, esta deuda tenía vencimiento el 15 del 12. Esa deuda tenía vencimiento el 15 del 12 y vos estabas con la información aquí expuesta al 30 del 11. Entonces, lo primero que tengo que hacer al momento de llegar al momento de vencimiento de esa deuda,
va a ser el devengamiento de estos intereses que dijimos que al 30 del 11 no estaban devengados, pero que ahora, al 15 del 12, que es el momento en que yo estoy parada ahora, que era la fecha de vencimiento de esta deuda, sí ya se devengaron. Entonces, ¿por qué? Porque era la fecha de vencimiento de esa deuda. La fecha de vencimiento era el 15 del 12. En el 12 voy a hacer el devengamiento correspondiente de manera tal de que no te quede nada a devengar porque la deuda vencía ese día. Entonces, esa porción que es pendiente de devengamiento el 30 del 11 va a estar pendiente. Y ese era el momento de la deuda. Por lo tanto, no te quedó ningún interés a devengar. Nada. Entonces, reconoces el devengamiento de esos intereses, disminuís los intereses negativos a devengar porque ya no los tenés más y cargas a resultado por los intereses ahora devengados, que hasta el 30 del 11 dijimos que eran pendientes de devengamiento. Entonces, hago el devengamiento correspondiente a esos intereses y después me pongo a analizar qué pasa con la deuda en sí. En este caso se refinanció, pero bien podría haberlo pagado. Entonces hubiera hecho proveedores a banco, caja, lo que sea. Pero la registración del devengamiento de los intereses tiene que ver con la información brindada en el ejercicio pasado. Ahora me brindan información del ejercicio pasado que en definitiva tienen impacto en el ejercicio en que estoy transcurriendo. ¿Por qué? Porque esta deuda que tenía como información aquí, esta deuda tenía vencimiento el 15 del 12, que es el momento en que yo estoy manejando ahora. Por lo tanto, esa deuda vence hoy. Después me fijo si lo pagué, no lo pagué, qué hizo, qué no hizo, qué sé yo. Pero todos lo mismo, que estaban a devengar por 225 pesos porque estaban al 30 del 11, hoy, 15 del 12, que es el momento de vencimiento de esa deuda, ya están todos devengados. Ya están todos devengados. Entonces, tengo que exponer en mi contabilidad esa realidad, que están devengados. Entonces, hago la registración correspondiente asociada al devengamiento de esos intereses. Y después me fijo qué pasó con la deuda, que en este caso además se refinanció. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. No, por favor. Bueno, con fecha 17 del 12 nos dicen que, cosa que hasta ahora no teníamos información, vamos a ponernos aquí, teníamos información de las carteras pasadas, teníamos información de las ventas que hicimos ahora, ¿sí? Y ahora me dice que adquieren 30 carteras, es decir, es otra nuevas, es decir, nuevas carteras que se adquieren. Entonces dice, se adquieren 30 carteras a 180 pesos cada una, precio de lista a 30 días, es decir, se adquieren carteras a 180 pesos cada una, precio de lista a 30 días. Por pago contado, el proveedor nos ofrece un descuento del 9%. No obstante, se decide financiar la operación. Asimismo, se contrata un flete para el traslado de las carteras en 150 pesos que se cancela con cheque de la cuenta corriente bancaria. Entonces, vamos a desmenuzar primero la información. Vamos a desmenuzar todo y vamos a analizar como primera medida a qué valor van a ingresar esos bienes al patrimonio. Y después vamos a ver los otros elementos de la operación en sí. Pero dice, se adquieren 30 carteras a 180 pesos. Esa es la cartera a 180 pesos, ¿sí?
30 carteras, 180 pesos, ese es el precio de lista. Por pago contado, el proveedor nos ofrece un descuento del 9%. Por ende, para calcular el valor de adquisición de los bienes al patrimonio, voy a netearle a ese precio de lista todos los descuentos o bonificaciones y les voy a sumar todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de poder ser utilizado o de poder ser vendido, dependiendo de qué tipo de bien estábamos hablando. Y eso nos va a dar el valor de ingreso al patrimonio, digamos, de ese activo que estamos considerando, en este caso la mercadería. Bien, por lo tanto, para poder determinar ese valor, yo quiero primero determinar ese valor, después veo qué pasó con la otra parte. Entonces, neteo los intereses asociados, ¿no? Neteo esos intereses. Y le agrego, le sumo el gasto necesario de flete, que me dice que esto fue abonado con la cuenta bancaria, ¿no? Que me dice que fue abonado con la cuenta bancaria. Entonces, a esto le sumo el gasto necesario de flete. Por lo tanto, en estos más menos, me va a dar el total, que sería el costo de incorporación, el costo de adquisición, el valor de adquisición al patrimonio del bien en el patrimonio del ente. ¿A qué valor ingresan esas mercaderías? A este valor. Este es el valor de ingreso al patrimonio. Este es el valor. Por ende, voy a registrar a la mercadería por su valor de ingreso. Eso es lo primero que voy a hacer. Lo primero que necesito saber es cuál es el valor de ingreso al patrimonio. Entonces, el valor de ingreso al patrimonio es, en este caso era el precio de lista, menos este descuento, más el gasto necesario, me da el valor de ingreso al patrimonio del bien. El valor de ingreso al patrimonio del bien es este. Perfecto. Hasta ahí estamos. Lo que también me indica, y yo lo cargué dentro de este activo, que este gasto de flete lo pagué con banco. Este gasto puntual de flete lo pagué con banco. Por ende, este gasto necesario que lo activé dentro del valor de la mercadería, reconozco que lo cancelé con banco. Bien, perfecto. Reconozco que lo cancelé con banco. Entonces me decía que se adquirieron estas 30 carteras, pues se nos ofrece un descuento, pero no obstante se decide financiar la operación, que esto es lo que necesito saber para la contrapartida, porque todo lo que hice fue para poder calcular el valor de ingreso al patrimonio del bien. Después puede ser o que lo pagó pago. Para ver qué es lo que pueda ocurrir. En este caso, me está diciendo de que se decide financiar la operación, que no se canceló. Por ende, quiere decir que si no se canceló, lo que, digamos, me queda a pagar es el valor de lista, ¿sí? El valor de lista, que era el de 5.400. 5.400 es el valor de lista. Ahora bien, ojo, que esos 5.400 tenían dentro un interés, ¿no? Que nosotros contablemente lo vamos a registrar aparte, en donde esos intereses van a actuar como una cuenta regularizadora del pasivo de este pasivo proveedor por 5.400 pesos. Entonces, a ver, lo primero que yo tengo que hacer antes que esto es reconocer a qué valor ingresa la mercadería al patrimonio. ¿A qué valor? A este. Hago todo el análisis del valor de ingreso al patrimonio del bien y ese es el valor que voy a asignar. Entonces después me fijo qué pasó. Me puede haber pasado que, supónganse, que ahora lo pagaba con banco, ¿no? Bueno, todo esto, los 5.064, se abonaban con banco. Bien, o con caja. Bien, listo. Bueno, no pasó eso. No pasó eso. Entonces, como no pasó eso,
lo que me está diciendo es que me quedó a financiar. Si me quedó a financiar, el valor es el valor financiado. Yo al proveedor le debo el valor a plazo y el valor de plazo era este. Perfecto. Hay un tema que justo me decían que una porción lo pagaba, entonces esa porción reconozco que la cancelé a través de banco. Y la diferencia viene de la mano de los intereses, ¿sí? De manera tal que reconozco esta deuda, pero reconozco que tiene unos intereses asociados explícitos del 9%, de manera tal que al momento de hacer esta registración con la compra realizada, de gestionar estos intereses negativos a devengar, que van a regularizar esta deuda que tengo con mi proveedor, ¿sí? O sea, que por un lado analizo el ingreso al patrimonio del bien y después me pongo a analizar qué pasa con esa contrapartida y qué es lo que voy a tener que considerar. Pero siempre el valor que ingreso al patrimonio de esos bienes, cualquiera fuera ellos, de hecho, hoy cuando comprábamos las acciones, digamos, no tenía ningún descuento, no tenía nada, pero sí tenía un gasto de comisión y que era necesario porque si no la acción no la puedo incorporar. Ese elemento lo tuve en cuenta al momento de incorporar ese bien al patrimonio. Es decir, por un lado veo qué es lo que tengo que tener en consideración y por el otro lado veo si se canceló o no se canceló o qué pasó, ¿no? Pero digamos, son dos lineamientos distintos de manera tal de poder ir desmenuzando qué es lo que ocurre con cada una de esos temas. ¿Alguna duda? Porque sé que es difícil, chicos, por eso les pregunto. ¿Alguna duda? Sigo entonces. El día 20 de diciembre, dice, se solicitan a la imprenta 10 talonarios de facturas por 50 pesos cada uno, que se abonan con cheque en la cuenta del Banco Patacom. Se solicitan 10 talonarios de facturas por 50 pesos cada uno, que se abonan en ese momento. O sea, se abonan de manera adelantada. Entonces, la imprenta estima que una vez obtenida la autorización, los mismos serán entregados el 27 del 2. Entonces, en ese momento, si bien se solicita estos talonarios, se abonan. Por ende, el hecho de abonarse en ese momento hace que yo tenga que hacer una registración contable. Y esa registración contable va a contemplar, por un lado, el activo que me disminuye banco por la cancelación de estos talonarios. Pero por otro lado, voy a tener que tener reflejado que yo estoy pagando un anticipo sobre esos talonarios y es un activo a mi favor por esos anticipos por esos talonarios que de manera anticipada yo ya los estoy abonando, ya los aboné. Yo todavía el talonario no tengo el bien en sí. El bien no lo tengo, pero sí lo pagué de manera anticipada. Entonces, como pagué de manera anticipada, reconozco ese pago anticipado. Podrían haber puesto pago anticipado de talonario, podría haber sido otro nombre, no necesariamente tiene que ser específicamente este nombre de la cuenta, pero sí que reconozca esta cancelación y este anticipo del pago de estos talonarios de imprenta que hicimos. Anticipos de imprenta, podríamos haber puesto algo que referencie un activo a mi favor, con un derecho a mi favor. ¿Por qué? Porque cancelé por algo que no tengo. Por eso es a mi favor, por eso es un activo a mi favor. ¿Por qué? Porque cancelé, pagué por algo que no tengo.
pero yo ya lo pagué. Yo ya lo pagué. Para el tercero es una obligación ahora, porque yo ya lo pagué. Para el tercero, para mí es un saldo a mi favor. Es decir, lo que es una obligación y una deuda para el tercero, para mí es un derecho a mi favor, porque ya lo cancelé, algo que no tengo. Entonces, reconozco la registración correspondiente por la cancelación a través de la cuenta bancaria de estos talonarios, de estos pagos de anticipo por talonario o pago adelantado de talonario, o como les guste llamarlo, de manera tal de reconocer este derecho a mi favor por haber pagado de manera adelantada algo que todavía no tengo. Pero yo ya lo pagué. Y lo que para mí es un derecho a mi favor, para mí como empresa, para el tercero es una obligación. Es una deuda que tiene conmigo ahora, porque él recibió dinero a cambio de nada. Está obligado ahora, es una obligación que tiene. Y esa obligación para el otro para el otro tiene una obligación, por ende es una deuda. Eso es lo que quiero decir. Pero para mí es un saldo a mi favor. Por eso registro, digamos, este activo a mi favor a consecuencia de ese pago de talonarios, que todavía no lo tengo y dice que serán entregados el día 27. No importa, yo ya lo pagué hoy. Por ende, reconozco la cancelación con dinero bancario y reconozco el anticipo brindado por esos talonarios y que es un saldo a mi favor. Perdón, profe. Sí. En este caso, en el ejemplo ¿por qué Sí. no entiendo por qué anticipo a acreedores? En este caso, ¿por qué acreedores? Estamos diciendo lo mismo, pero para no marearte. Anticipos por facturas de imprenta. ¿Sí? Amigo. Bien. Porque, Hola. digamos, Dime. es muy finito y no importa. Con lo cual, lo que estoy reconociendo es justamente este pago adelantado por estas facturas de imprenta que yo no tengo. Pero lo pagué. Entonces, pagué por un anticipo o pago adelantado por facturas de imprenta. También, Sí, sí, pago sí. adelantado por facturas de El imprenta con- por 500 pesos. De Sí, manera sí, tal de reconocer este saldo a mi favor. Eso lo entendí, lo que pasa que no me cerraba por Está bien. por la palabra acreedores. Perfecto. No hay problema. No hay problema. Lo cambiamos. Bueno, Bien. El día 22, acá me dan otro dato, se finalizan los trabajos de pintura pagándose el servicio con cheque en cuenta bancaria. El día 22, se recuerdan que nosotros acá habíamos dicho que no tenía una variación patrimonial, pero el día 22 me dice que se finaliza el trabajo. Ya con el hecho de decirme que se finaliza el trabajo, yo acá, si me hubiera dicho, mejor dicho, me expreso mal, si me hubiera dicho que se finalizaba el trabajo y no me decía más nada, yo hubiera registrado servicios de pinturas o algo parecido, ¿no? A servicios de pinturas a pagar por 1.000 pesos. Es decir, hubiera reconocido justamente este servicio ya culminado, este servicio de pintura culminado y que ahora tenía la obligación de pago. Eso no es lo que ocurre acá. Si bien ocurre eso de que se terminó, me dice que le pagó. Ah, perfecto. Como además le pagó, entonces con la cuenta bancaria reconozco que ese servicio de pintura se canceló, reconozco que ese servicio de pintura se finalizó, y reconozco que lo cancelé con la cuenta bancaria. Entonces, resultado, ¿no? Tiro a resultado el devenimiento asociado a ese servicio ya finalizado,
y cancelo con la cuenta bancaria ese servicio ya finalizado. Entonces, en este momento reconozco las dos cosas. Pero me podrían haber dicho, se finalizó los servicios de pintura y no me decían nada más. Yo ahí sí tenía que hacer la registración igual. ¿Por qué? Porque el servicio de pintura había sido finalizado. Entonces, en ese caso, que no es lo que me indica acá, en ese caso hubiéramos expuesto servicios de pintura a servicios de pintura a pagar, reconociendo la obligación que tiene el ente ahora con ese tercero a abonarle por ese servicio prestado. Como a su vez ya me decía que le pagó, perfecto, entonces reconozco este servicio que finalizó, el devengamiento de ese servicio finalizado a través de esta cuenta de resultado negativo, y reconozco que además lo pagué, que no tengo ya la deuda, que lo pagué. Entonces, por 1.000 pesos. ¿Sí? Pero conceptualmente, para que se den cuenta, en este momento ocurre el servicio de pintura a pagar, y disminuye mi deuda con banco. Digamos, conceptualmente ocurre eso. Pero lo registramos ya de esta. Conceptualmente ocurre, en este momento ocurre de que se finalizó y por ende registro el devengamiento por la finalización del mismo, pero al mismo tiempo sé que le pago. Entonces ya directamente lo cancelé con la cuenta bancaria. Bien. El día 27, que habíamos puesto acá, que lo cambiamos por facturas de imprenta, anticipo por factura de imprenta, por factura de imprenta. Bueno, entonces, el día 27 me dices, se entregan los 10 talonarios de las facturas solicitadas. O sea que el día 27 se entregan el talonario de las facturas solicitadas. Por ende, entonces, este saldo a mi favor que yo tenía por haber pagado ese talonario, va a dejar de estar ese saldo a mi favor y voy a cargar a gasto de librería, gastos de imprenta, en definitiva, el devengamiento de, digamos, de la tenencia ahora de estos talonarios. Es decir, como yo acá había pagado de manera anticipada ese talonario, sin haber tenido el talonario y teniendo un saldo a mi favor a consecuencia de ese pago, hoy doy de baja ese valor y cargo a resultado esos gastos de imprenta, gasto de librería o gastos de imprenta, me gustaría mejor gastos de imprenta, de manera tal de reconocer ahora esos gastos asociados al talonario, al pago por ese talonario de facturas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Yo en el momento que lo hice, lo pagué de manera anticipada. Por ende, como yo lo había pagado de manera anticipada, tenía un saldo a mi favor y ahora tengo asociado el gasto de imprenta. Si en este momento yo solamente sabía que había pedido la factura a imprimir, y cuando hoy me traían las facturas impresas, hubiera cargado el gasto, esto lo hubiera hecho exactamente igual, de imprenta, contra la cancelación que hubiera ocurrido, si en ese momento contra banco, contra caja, o gastos de imprenta a pagar si me hubiera quedado pendiente. Digo, estoy tirando distintas opciones como para que vean conceptualmente qué es lo que ocurre. Acá, como habíamos pagado de manera anticipada, vamos de baja ese saldo a favor, el resultado, el gasto correspondiente, ese gasto de imprenta. Pero podría haber ocurrido que acá no pagaba de manera anticipada y simplemente me decían que pedí un talonario de 10 facturas, digamos, se solicitaba los talonarios de factura y nada más. Entonces, cuando yo ya tenía acá hubiera tenido gastos de imprentas a pagar si no lo hubiera pagado, o gastos de imprenta a
banco, caja, lo que hubiera sido si es que así hubiera ocurrido. Acá, como ya le había pagado de manera anticipada, tuve en cuenta eso y cargué recién a resultados solamente, digamos, en este momento. Ya el pago ya había sido realizado en un momento anterior. Y después dice, y les vuelvo a recordar, que acá tenemos que tener en cuenta que donde finaliza el ejercicio en los textos de las operaciones no finaliza el mismo. Lo importante es el devengamiento que hacemos al cierre del ejercicio. Me dice que al día 31 del 12, que es al cierre de este ejercicio mensual, que yo tengo que cerrar y tengo que hacer, me dice, los vendedores gozan de una comisión de venta del 10% que se abonan entre el 1 y el 5 del mes siguiente al que se perfecciona la operación. Entonces, uno de los puntos que me dicen que tengo el 31 del 12 es que los vendedores tienen, por ende, lo que me están diciendo es del 10%. Lo que me están diciendo es, estás cerrando el ejercicio y vos en empresa ahora tenés la obligación de cancelarle a tus vendedores la comisión de devengarle la comisión de venta que tenés con los vendedores. ¿Por qué? Porque tenés la obligación con los vendedores con respecto a esta comisión. Por ende, yo ahora tengo que reconocer esta obligación que el ente tiene con respecto a la comisión por ventas. ¿Me puede haber pasado que se haya cancelado o no? En este caso, gozan de una comisión del 10% que se abona al 1.5 del mes. Y ahora sé que, además del sueldo, tengo que reconocer, que no sé cuál es, por ende no voy a hacer ninguna registración asociada al sueldo porque no me dan datos, pero sí me dan información asociada a su comisión como vendedor. Entonces, ahora voy a reconocer. ¿Y de dónde lo voy a tomar? De la venta que yo realicé. La venta que realicé la había realizado a 7.500 pesos. Eso me dio 750 pesos. Por ende, voy a registrar en este momento el devengamiento de la comisión que tengo por los vendedores. Pendiente de pago, pero que la tengo. Tengo justamente esa obligación ahora. Entonces, el 31 de diciembre voy a registrar la comisión a los vendedores, a comisiones a vendedores a pagar, reconociendo la obligación que tiene el ente ahora por 750 pesos. Reconozco a este momento esa obligación que tiene el ente ahora con los vendedores por 750 pesos. ¿De dónde lo saqué? Me dice que es el 10% de comisiones por ventas. Me fijo al saldo de ventas. El único saldo que tenía de la cuenta venta era por 7.500. Por ende, el 10% de esto es la comisión a los vendedores y reconozco esa porción asociada. En el punto siguiente me dice que se recibe el extracto bancario por un débito en concepto de mantenimiento de la cuenta bancaria por 80 pesos. ¿Qué quiere decir? Recibo el extracto bancario y lo que en bancaria hay un débito, una disminución, justamente un débito de 80 pesos. Por ende, eso me da lugar a hacer la registración correspondiente de manera tal de tener reflejada en mi contabilidad esa disminución que tiene mi cuenta bancaria reflejada en la cuenta del banco y no en la mía. Entonces, reconozco ese gasto de mantenimiento ahora que finalizó el mes por los servicios de mantenimiento de la cuenta bancaria. Entonces, disminuye mi cuenta banco por 80 pesos, justamente, a consecuencia de ese mantenimiento de la cuenta bancaria por 80 pesos.
Yo lo que estoy haciendo es equiparando la situación que tiene mi extracto bancario. Mi extracto bancario me está demostrando que tengo 80 pesos menos a consecuencia en mi cuenta banco, a consecuencia de ese gasto de mantenimiento. Entonces, disminuyo mi cuenta bancaria en 80 pesos y cargo a resultado a través de gastos de mantenimiento de esa cuenta bancaria por 80 pesos de manera tal de reconocer esa situación que me la informa el extracto contable, el extracto bancario, digo. Que me la informa el extracto bancario para hacer la registración contable. Hice un mix de palabras. Para hacer la registración contable, ¿sí? De manera tal de dejar expuesto esto. Bueno, y solo hago una acotación y termino, que me dice que el punto 3 me dice cuál es el valor de la cotización de las acciones. El valor de cotización que me brinda de las acciones, si ustedes ven, cuando el valor que me brindan acá es de 20,40, es el mismo valor al que nosotros las ingresamos. Vamos a hacer un ejemplo el lunes, en donde cambiaría como para que sepan qué pasaría si. Pero en este caso puntual, según el dato que acá me brindan, cotización de las acciones de 20,40, es el valor en el cual nosotros las ingresamos. Por lo tanto, si me guío con la información aquí brindada, acá a fin de mes no hay que hacer ningún asiento ni nada, porque es el mismo valor que tienen al ingreso al patrimonio. Sé que es complicado y esto no terminó, quedó el devengamiento de los intereses que terminaremos la clase que viene. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Sí, profe. Sí. Los 7.500 esos de comisión de vendedores, los 7.500 pesos de venta, eso sale de la única venta que se hizo, ¿no es cierto? Exactamente, Listo, de aquí. listo. Va a salir Es del eso nada más. saldo de ventas, que en este caso era una sola. El saldo era esta única operación. Sí. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, entonces, el lunes terminamos esto, que quedó una última parte, y queda también el tema de depreciación y eso que lo vemos, y cerramos esto. Tienen el ejercicio que les dejé de devengado explicado, justamente, no lo vamos a hacer, es para que lo tengan explicado y vean otra situación. Vamos a cerrar esto y vamos a cerrar el tema de depreciación de manera tal de después continuar con otros temas. Después vamos a seguir con temas de registraciones, hacerlos mayores y hacer la exposición en los estados contables, justamente, pero la idea era ver con mayores dificultades de forma tal de poder seguir avanzando con lo que sería después la exposición en los estados contables. Pero lo que es la registración en el libro diario es esto. Por lo tanto, esta es la base. Bueno, chicos, el fin de semana estudien y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, el lunes me la hacen. No hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, Muchas gracias. el lunes